Conciencia Radio. Periodismo e investigación. Porque la información tiene valor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido nuevamente aquí a CR Noticias. Fíjate, el día de hoy te tengo un tema que es para analizar y realmente tomarlo con la seriedad debida. ¿A qué me refiero? Bueno, que esta inteligencia artificial que se está utilizando, por supuesto, en todas las plataformas digitales, hasta en celulares y bueno, en todas partes se está utilizando, pues resulta que cuando se reunieron los de G20, que fue hace poquito, en este pasado mes de noviembre, están viendo la manera de pues llevar ese control digital. Y aquí lo que yo cuestiono es realmente una innovación sobre esa inteligencia artificial o un pretexto para coartar tu libertad de expresión. Ese es el tema que voy a tocar el día de hoy, así que te invito, si eres nuevo, bueno, a que te quedes aquí y sobre todo te suscribas y actives la campana para que te enteres de todas las publicaciones que hacemos aquí en CR. Fíjense, sobre esta cuestión de la libertad de expresión, quiero mencionarles algo. Estoy ahorita viendo con la gente que conforma mi equipo, en cuanto de innovar toda esta situación, ver la situación de CR. Vamos a regresar a lo que es a la cuestión de los podcasts, pero va a ser por medio de suscripción. Y les voy a decir por qué, porque pues sí, lamentablemente CR necesita de los recursos para seguir operando. ¿Por qué? Porque para aquellos que no nos conocen, aquí que nos estás viendo a través de YouTube o de la plataforma X, nosotros no estamos recibiendo ninguna remuneración al hacer este trabajo que les estamos ofreciendo a todos ustedes. La única remuneración que estamos teniendo es su aportación voluntaria, que por cierto quiero agradecerles, no tienen idea, a todas aquellas personas, les agradezco enormemente que han estado haciendo esas aportaciones voluntarias a CR. Gracias a ustedes es como seguimos aquí, dando lata, como dicen, ¿no? Pero bueno, aquí la cuestión es de que tenemos que regresar a lo que es ofrecer esos podcasts, pero sí, por medio de suscripción, porque conforme estamos viendo que están avanzando, que aquí quieren regular lo que son las plataformas digitales y demás, una manera de que pues CR continúe vigente, pues va a ser esa, donde pues ahora sí podamos explayarnos y poder decir bien las cosas como deben ser, o sea, ejercer nuestra libertad de expresión como medio independiente, es decir, compartirles a todos nuestros seguidores todas nuestras investigaciones que hagamos de manera abierta sin ningún inconveniente, ¿ok? Pero la única manera que podemos hacerlo es a través de manera privada, lamentablemente es lo que está pasando. Entonces nosotros pues sí, no queremos que CR desaparezca, porque si seguimos así como estamos haciéndolo, va a llegar un momento que va a desaparecer CR. Y obviamente es lo que no deseamos todos los que conformamos CR. ¿Por qué? Porque nos ha costado mucho trabajo. Desde el 2008 existimos nosotros. Y desde el 2008 nosotros nos hemos dedicado a hacer los señalamientos y los desaciertos de autoridades gubernamentales y también de aquellos organismos privados y públicos que no están haciendo bien su trabajo. Y por supuesto, cuando vemos violaciones a lo que es a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito y a todos esos derechos y garantías que tienen todos los ciudadanos. Eso es lo que ha hecho CR. Entonces, por eso, como nos ha caracterizado, sí, nos han tratado de coercionar, nos han tratado de castrarnos en nuestros ingresos como medio independiente, pero a pesar de ello, seguimos aquí. Ese es lo bonito de todo esto, que CR sigue, obviamente sí, nos hemos moderado, se puede decir, pero ya no podemos seguir así. No podemos, en primera porque tenemos que seguir hablando y realmente hacer los señalamientos como deben ser. Y la única manera va a ser esa, ¿ok? Esa va a ser la única manera. Así que si nos quieres apoyar, que sería de una manera formidable si nos vas a apoyar y que quieras escuchar realmente la información bien como debe ser, pues va a ser por medio de esas suscripciones. Yo sé que ahorita a lo mejor muchos van a correr a nuestro portal que es concienciaradio.com, que ahí estamos ofreciendo suscripciones, pero esas suscripciones
no son, o sea, esa suscripción va a cambiar todo, ¿ok? Obviamente también vamos a manejar un costo más consciente, se puede decir, por la situación que se está viviendo en el mundo. Me refiero a países latinoamericanos, ¿ok? Que donde obviamente las economías son totalmente diferentes a, pues, a países desarrollados como Europa o Estados Unidos. Entonces, por ello estamos pensando también en toda esa gente y vamos a manejar otros costos, ¿ok? O sea, no el que está ahí, va a ser totalmente diferente. Así que les agradeceré enormemente cuando ya esté listo. Se los voy a avisar a través de estas plataformas para que pues le corran para allá si quieren escuchar realmente todo nuestro trabajo periodístico y pues hablando con esa libertad que nos ha caracterizado en CR. Obviamente vamos a seguir aquí haciendo publicaciones y demás, pero como nos han visto, ¿no? Muy mesurados, muy moderados, y no, allá ya no, allá, allá sí va a ser como debe ser, como nos ha caracterizado siempre CR, ¿ok? Bien, pues vamos a iniciar con esto porque realmente sí me preocupa un poquito la cuestión de esta reunión que tuvieron los de G20, ¿no? Estos líderes donde pues alertaron supuestamente de este rol que se está dando con esta inteligencia artificial en cuanto a estas plataformas digitales y que a raíz de esto pues ha aumentado mucha la desinformación, de acuerdo a ellos. Esta reciente cumbre, por supuesto, de estos líderes de las principales economías del mundo, discutieron sobre este impacto de esta inteligencia artificial y esta inteligencia artificial que se da en estas plataformas digitales con la sociedad. Y según ellos, de acuerdo al comunicado que dieron sobre este tema que hablaron, resaltaron tanto los beneficios como los desafíos de esta tecnología. Y se abordaron temas como la desinformación, la privacidad y la moderación de contenido. Sin embargo, detrás de estas preocupaciones legítimas, surgen dudas sobre si estos compromisos en realidad son un intento pues velado de limitar la libertad de expresión en Internet. Aquí yo me cuestiono, ¿un pretexto para el control? El G20 enfatizó la necesidad de transparencia y responsabilidad en estas plataformas digitales, particularmente lo que es en lo relacionado con los algoritmos, la moderación de contenido y el manejo de datos. Si bien estas medidas parecen razonables en teoría, el historial de algunas naciones en el uso de regulaciones para censurar y silenciar voces críticas nos obliga a cuestionar las verdaderas intenciones detrás de este comunicado. La mención de términos como desinformación o contenido dañino es particularmente preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque yo cuestiono, ¿quién decide? O sea, ¿quién va a decidir qué información es verdadera o falsa? O sea, ¿quién? ¿Qué organismo o entidad será responsable de definir qué contenido debe ser moderado o eliminado? O sea, estas preguntas son cruciales porque en muchos casos lo que es el concepto de desinformación ha sido utilizado como una herramienta meramente política para callar opositores y controlar narrativas. Es la verdad. Aquí el papel de la inteligencia artificial en la moderación de contenido es algo que tenemos que abordar. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la inteligencia artificial al ser una herramienta poderosísima en la detección de contenido problemático, pues no está exenta de sesgos, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí entra el algoritmo. Si la programan por humanos, donde les dan una indicación, a ver, tú vas a, este algoritmo lo vas a programar así para que haya esa, pues, nulificación de la libertad de expresión, pues ahí se van a ver reflejados de inmediato esos prejuicios y valores que no siempre son neutrales. Aquí sí se utiliza la inteligencia artificial para filtrar o censurar contenido sin la debida supervisión, corremos el riesgo de delegar decisiones críticas a sistemas opacos que carecen de responsabilidad y ese entendimiento de dar esa libertad de pensamiento de la gente. Por ejemplo, esos algoritmos de moderación pueden hasta eliminar publicaciones bajo el pretexto de combatir la desinformación, cuando en realidad lo que están haciendo es bloquear puntos de vista incómodos para ciertos actores políticos o corporativos.
Este tipo de prácticas podría erosionar aún más la confianza en estas plataformas digitales y en los gobiernos que promueven estas regulaciones. Por lo que yo cuestiono, ¿realmente va a ser un golpe a la libertad de expresión? O sea, es obvio, porque el derecho a la libertad de expresión incluye no solo lo que es la capacidad de hablar sin censura, sino también es el acceso a toda la información diversa y a debatir ideas libremente. Si estas propuestas, por ejemplo, del G20 derivan en un control excesivo sobre las plataformas digitales, aquí los ciudadanos podrían enfrentarse a un entorno en el que la información esté restringida a lo que es un grupo selecto de entidades que se considera aceptable. La libertad de expresión es esencial para la democracia, para lo que es el progreso, o sea, del ciudadano socialmente hablando. Las plataformas digitales han sido un espacio clave para que las personas compartan sus ideas, denuncien injusticias, organicen movimientos sociales. Si estas plataformas se ven sujetas a restricciones excesivas, se corre el riesgo de que las voces de las minorías o de los grupos más vulnerables sean acalladas. Yo aquí nuevamente pregunto y cuestiono, ¿es una regulación legítima o un avance hacia la censura global? Aunque es cierto que esa desinformación representa un problema real, porque si hay desinformación, eso es obvio, porque quieren manipular a la opinión pública, abordar este desafío no debe implicar sacrificar derechos fundamentales. Esta propuesta del G20, bajo la apariencia de buscar un Internet más seguro y transparente, más bien puede convertirse en una herramienta para consolidar un control centralizado sobre la información, que por supuesto fluye en la web. El comunicado de este G20 habla de la explicabilidad de estos algoritmos y de respetar, según ellos, la propiedad y lo que es la privacidad. Pero aquí no menciona cómo se garantizará que esas salvaguardas no se conviertan en excusas para justificar restricciones arbitrarias. Tampoco aborda cómo se protegerán los derechos de los usuarios frente a decisiones de moderación tomadas por sistemas donde la inteligencia artificial, que pueden ser tanto erróneos como injustos. El papel aquí de la sociedad civil en la defensa de la libertad es primordial, Ante este panorama es imprescindible que la sociedad civil permanezca alerta. Las políticas que surjan de este comunicado deben ser analizadas y debatidas públicamente, asegurando que no se conviertan en un mecanismo de censura. Las plataformas digitales deben ser un espacio para el intercambio libre de ideas y cualquier intento de restringir este derecho debe ser cuestionado de manera contundente. Es esencial que los ciudadanos y organizaciones y también expertos en tecnología trabajen para que garanticen que estas regulaciones se implementen con transparencia y respeto por los derechos humanos. Y solo a través de una vigilancia activa aquí podremos evitar que la búsqueda de un Internet más seguro se transforme en una excusa para coartar nuestras libertades. Este desafío del equilibrio, por ejemplo, la lucha contra esta desinformación y el uso responsable de la inteligencia artificial son metas loables, pero no deben lograrse a costa de la libertad de expresión. En un mundo sabemos que está cada vez más digitalizado, es fundamental que aquí estos líderes del G20 recuerden muy bien que proteger este derecho no es solo cuestión de principios, sino también una base para la innovación de la democracia y el progreso. El Internet no debe convertirse en un espacio donde las voces disidentes sean silenciadas bajo el pretexto de esa moderación. Al contrario, debe seguir siendo un lugar donde las ideas fluyan libremente, incluso aquellas que incomoden a los poderosos. Solo así podemos construir un futuro digital que realmente sirva a todos. Por eso es muy importante, como les digo, que tomen con seriedad toda esta situación que se está dando. Y por eso mismo nosotros, como ya estamos viendo por adelantado todo esto, es que vamos a tratar de migrar con la información buena. Ahora sí, como dicen, ahora sí que si quieren escuchar la carne, o sea, obtener la carne de la información, pues va a ser por medio de las suscripciones para que así realmente lo que es CR pues subsista porque pues vamos enfiladitos si la gente y si la sociedad se deja.
Esa es la cuestión. Y bien, pues llego al final de esta transmisión y los espero nuevamente aquí en CR Noticias. Conciencia Radio TV.